Ya, empezamos entonces álgebra lineal. De nuevo no le puse la fecha, esta vez fue porque de hecho actualicé un poquito este primer. Bueno, este es el que estábamos viendo el día miércoles. No le volví a escribir la fecha porque ya se me anduvieron medio desordenando las presentaciones con las clases y ya no están calzando como lo hacía calzar antes. ¿Qué estuvimos trabajando el día miércoles, chiquillos, chiquillas? A los que están aquí en la sala, si pueden prender sus micrófonos, recuerden que una vez prendidos, si no van a hablar, tenerlos alejados de ustedes. ¿Ya? Independiente y dependiente. Estuvimos viendo dependencia e independencia lineal, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo, si nos podemos ir a la pizarra, maestro? Cuando un conjunto de vectores, por ejemplo, B1, B2, B3, hagamos un conjunto solamente de 3 vectores, cuando un conjunto de 3 vectores se decía que era linealmente independiente, chiquillos. Cuando su combinación lineal solo había un alfa y un beta que diesen cero. Perfecto, entonces acá Rosario en la sala me dice que un conjunto va a ser LI si al hacer la combinación lineal, alfa, B1, bueno, tenemos que hacer la combinación lineal y esa combinación lineal igualarla a 0. Eso es una ecuación donde tenemos que determinar los valores de los escalares, es decir, de tanto alfa como beta como gamma. Si la única posibilidad para que esa igualdad se cumpla es que alfa, beta y gamma sean 0, entonces decimos que el conjunto es LI o LD. LI, independiente. LI, linealmente independiente, me dicen acá en la sala, efectivamente, ¿ya? Y también que, o sea, bueno, es como lo mismo que sus vectores no sean como productos entre ellos. Cierto, también habíamos logrado deducir, aquí me comenta Rosario, que si resulta que el conjunto no es LI, es LD, entonces uno de los elementos, uno de los vectores, es combinación lineal de los otros. Alguno de esos tres, ¿cierto? Estuvimos viendo ejemplos y estuvimos viendo un par de teoremas. Entonces, voy a avanzar un poquito el beamer. Permiso. Y vimos el teorema también. Perfecto, ¿está conectado esto? Buenísimo. Perfecto. Entonces, bueno, como le dije, estuvimos viendo ejemplos de conjuntos que eran LI y LD, y habíamos quedado en este teorema, que decía que era ejemplo, pero en realidad es un teorema. ¿Qué decía este teorema? Bueno, varios puntitos. El primero habíamos dicho que si usted tiene un conjunto formado solamente por un elemento, ese conjunto pasaba a ser linealmente independiente al tiro, al tiro, al tiro. ¿Ya? Por lo tanto, si yo le pregunto, chiquillos, el conjunto formado por ejemplo, conjunto formado por el vector 1,1, es decir, el conjunto que solamente tiene el vector 1,1, ese conjunto es LI o LD, su respuesta automática, ¿cuál debiese ser? ¿Es independiente? LI, efectivamente, linealmente independiente, porque todo conjunto formado solamente por un elemento es LI, y eso es lo que habla ese primer puntito, ¿ya? Después habíamos dicho que todo conjunto que contiene el vector 0 es LD, de inmediato, ¿ya? Todo conjunto que contiene el vector 0 es LD. Dígame, Camilo, si O eso. sea, no sé si entendí bien, pero por ejemplo, si es que el único elemento que tiene es el vector nulo, ahí ¿qué pasa? Ya, buena pregunta. Camilo dice, ¿qué pasa si formamos un conjunto que tiene solo un elemento y que justo ese único elemento es el elemento neutro, es el 0? Y es precisamente por lo mismo que el punto A pide que el elemento, si usted tiene un conjunto formado solamente por un elemento, ese elemento tiene que ser distinto de 0. Porque si es 0, como preguntó Camilo, entonces el conjunto ahí pasa a ser LD. ¿Ya? Entonces, si usted tiene un conjunto formado solamente por un elemento, y ese elemento no es el 0 del espacio, entonces sí, usted puede decir al tiro que es LI. Si forma un conjunto con solo un elemento, y ese conjunto, y ese elemento, bien digo, es el 0, ahí se le ve. ¿Ya? Y después el punto B, que todo conjunto que contiene al vector 0 es LD. ¿Ya?
No sé si le podemos hacer clic encima del PDF, porque no me está... Si le puede hacer clic encima del PDF. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, otro punto importante es que un conjunto finito no vacío de vectores es LD si solo si algunos de sus vectores combinación lineal de los demás. Eso también lo habíamos hablado, ¿cierto? De hecho, lo habíamos visto con un ejemplo guagua la clase pasada. Y por último, si usted tiene un conjunto LI, entonces todo vector se expresa de forma única como combinación lineal de esos elementos. Aquí me quiero quedar detenido un poquito. Esto lo hablamos, pero creo que no alcancé a hacer ejemplo en la clase pasada. Entonces, maestro, si nos podemos ir a la pizarra. Veamos un ejemplo de conjunto LI. Vamos a tomar el conjunto A, 1, 1, 1, menos 1. ¿Ya? Eso es un subconjunto de R2. ¿Ya? Ese conjunto es LI. Yo afirmo que es LI. Si no me creen, lo podemos comprobar. Hacemos la combinación lineal, alfa por 1,1 más beta por 1, menos 1, y eso lo igualamos al 0, 0. Eso es lo que hay que hacer para saber si un conjunto es LI o LD, ¿cierto? Ya, entonces, de acá se sigue que alfa más beta, alfa menos beta, tiene que ser igual al 0,0. De acá se sigue entonces que alfa más beta tiene que ser igual a 0 y que alfa menos beta tiene que ser igual a 0. Ese sistema de ecuaciones es relativamente simple. De la segunda ecuación tenemos que alfa es igual a beta, ¿cierto? Y si alfa es igual a beta, de acá tenemos que alfa es igual a beta, y si alfa es igual a beta, por la primera ecuación, tenemos que 2 alfa es 0, por lo tanto al alfa no le queda otra opción que ser 0. Pero si alfa es 0 y beta es igual a alfa, entonces a beta tampoco le quedan muchas opciones, también vamos a tener que beta es 0. Por lo tanto, chiquillos, ¿qué podemos concluir sobre ese conjunto? Independiente. Es linealmente independiente, ¿cierto? Por lo tanto, el conjunto A formado por el 1, 1, el 1, menos 1 es LI. Ya, pero hasta ahí no hay nada nuevo. Estamos trabajando en torno a cosas que ya hablamos la clase pasada, ¿cierto? ¿Qué es lo nuevo? Y aquí es donde lo engancho con la proposición que dice el teorema. El teorema dice que si usted tiene un conjunto LI, entonces todo vector del generado se va a poder expresar de una forma única como combinación lineal de los elementos de A. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos este conjunto que sabemos que es LI. Tomemos el generado. El generado. Díganme, chiquillos, un elemento que pertenezca a ese conjunto. Quiero que los que estén en sus casas me den un ejemplo de elemento que esté en el generado de ese conjunto. Que no sea el elemento nulo. Vamos, los que están en sus casas, un ejemplo de un vector que esté en el generado del 1, 1 y el 1, menos 1. 2,0. El 2,0, ya perfecto, el 2,0 está, ¿cierto? El 2,0 está. Los que están acá en la sala, díganme otro vector que esté ahí. El 1,1 propone aquí Camilo. El 1,1. El 1,1, ¿cierto? ¿Están de acuerdo que esos dos vectores están ahí, cierto? Ya. ¿Qué es lo que está diciendo la proposición? El 2,0, ejemplo que me dieron los que estaban en sus casas, el 2,0, uno lo puede, bueno, obviamente uno lo puede escribir como combinación lineal de el 1,1 y el 1, menos 1. Claro que sí, porque el 2,0 pertenece al generado. La combinación lineal que nace es 1 por 1, 1, más 1, 1, menos 1. ¿Están de acuerdo o no? El vector que mencionó Camilo acá nace de que al primero lo multiplicamos por 1 y al otro por 0.
¿Están de acuerdo con eso, no? Ya. ¿Qué es lo que está diciendo la proposición? Aquí nosotros encontramos una combinación lineal. Tenía que existir por el hecho de estar en el generado. Pero la pregunta del millón es si habrá otra combinación lineal que al aplicarle igual me dé 2,0. Esa es la pregunta. Si habrá otra forma, otra combinación lineal, usando los mismos vectores, el 1, 1 y el 1 menos 1, de tal forma de generar el 2,0. Y lo que dice el teorema, la proposición, lo que dice es que no hay otra forma. Nunca va a poder encontrar otra combinación lineal que también le dé 2,0. Combinación lineal del vector 1, 1 y el 1, menos 1. ¿Y por qué no hay otra? Es porque los vectores son LI. ¿Ya? Si usted tomara un conjunto que es LD y hace este mismo juego, ahí no va a haber una única combinación y ahí puede encontrar más. Yo en la clase pasada le dije que nosotros vamos a aspirar a buscar constantemente conjuntos que sean LI. Pues justamente por esto. ¿Ya? Porque nos facilita harto las cosas. Eso es lo que dice esa proposición del teorema. No sé si se entendió, chiquillos, chiquillas. ¿Sí? Los que están en sus casas, ¿se entendió lo que mencioné o no? Sí, profe. Ya, perfecto. Bueno, esos son los puntos del teorema. Si podemos volver al PDF, maestro. A menos que alguien esté copiando. Si alguien está copiando, me avisa nomás, chiquillos, si nos devolvemos a la pizarra. Ya. Hay otro teorema que también es súper importante, y este es un teoremazo también. ¿Y por qué es un teoremazo? Porque es un teorema de equivalencias. ¿Se acuerda lo que era un teorema de equivalencia o no? ¿Sí? ¿Qué era un teorema de equivalencia? A ver. Se cumple una, se cumple dos. Aquí en sala me dicen que un teorema de equivalencia cuando si se cumple una proposición se cumplen todas las otras. ¿Cierto? Y por eso los teoremas de equivalencia son teoremazos, porque nos dan harta información pidiendo poco. ¿Ya? ¿Cuáles son las proposiciones que van a ser equivalentes? Las proposiciones que van a ser equivalentes es que la matriz A sea invertible. Las columnas de la matriz van a formar un conjunto LI. Las filas de la misma matriz van a formar un conjunto LI. Las columnas de la matriz generan ARN. Y las filas de A generan ARN. Todas esas proposiciones, chiquillos, son equivalentes entre ellas. Es decir, ocurre una, se cumplen todas. ¿Ya? Claro. Esas últimas, la de las columnas y las filas, Ujú. o sea, yo pienso como en la identidad o como en la identidad por algo, pero no sé si, ¿cómo sería otra forma de que genere como a todo RN? De que genera, usted dice, ¿cómo es posible que las filas o columnas generen todo RN? O sea, sí, no creo que que sea imposible, pero no me lo imagino. Veámoslo con una matriz en específico. Veamos, tratemos de ver qué es lo que ocurre. No sé si los que están en la casa escucharon la pregunta de Camilo. Sí, ¿Sí? se escuchó. Ya, buenísimo. ¿Copiaron esto? Para que nos vayamos a la pizarra, chiquillos, chiquillas, las personas que están copiando. Y aquí le hablo a los que están acá y los que están en sus casas. Igual principalmente le hablo a los que están en la casa porque voy a pasarme a la pizarra ahora. Ya, entonces nos vamos a la pizarra. Bueno, de todas formas también tienen el PDF, les pido ahí que lo tengan disponible. Maestro, si nos podemos ir a la pizarra, por favor. Veamos este teorema con un ejemplo. Lo voy a hacer con una matriz de 2 por 2. ¿Ya? Veamos un ejemplo para aterrizar un poquito este teorema. ¿Alguien se atrevería a decirme una matriz invertible de 2 por 2? No es muy complejo de inventar. La identidad. La identidad ya, pero no más entretenido. 1, 3. 3, 1. Sí, esa sí es invertible. ¿Están de acuerdo que esa matriz es invertible, no? ¿Sí?
¿Qué dice el teorema? El teorema dice, bueno, el teorema dice que si se cumple una, se cumplen todas, ¿cierto? Sabemos que la matriz A es invertible. Por el solo hecho de ser invertible, ocurre todas estas lindas cosas. Ocurre que las columnas de la matriz A, es decir, las columnas vistas como vectores, es decir, el vector 1, 3 y el 3, 1, eso es LI. Eso es una de las cosas que dice el teorema. ¿Qué más dice que se cumpliría el teorema? Diría que las filas de la matriz también son LI. Ah, esta matriz también es media fomecita porque es simétrica. Ya, pero no importa. Las filas, que serían el 1, 3 y el 3, 1, también son LI. ¿Ya? ¿Qué más diría el teorema? Dicen que si usted toma el generado, si toma el generado por las columnas de la matriz, si toma el generado, ese generado va a ser justito, justito Rn. Pero como ahora estamos trabajando con una de 2 por 2, ese generado va a ser R2. R2. Eso estaría estableciendo el teorema. No solo eso, como si fuera poco, dice el teorema, ok, las columnas generan Rn, pero además las filas, es decir, que si usted toma el generado de las filas, si toma el generado de las filas, el generado también da a R2 como resultado. ¿Ya? Entonces, este teorema es súper potente porque con una propiedad, no quiero llamarla básica, pero tan fundamental, que es la invertibilidad, yo puedo saber o obtener muchas cosas. Si usted tiene una matriz que ya sabe que es invertible, entonces va a tener que las filas son LI, que las columnas son LI, que las filas generan Rn, si la matriz de 3 por 3 van a generar R3, si la matriz de 4 por 4 va a generar R4, y así, y eso pasa tanto con filas como con columnas, y eso, ¿ya? Ahora, yo aquí partí del hecho de que es invertible, pero hagamos el problema inverso. ¿Qué pasa si yo le doy una matriz cuadrada a usted y le pregunto si, o nos gustaría saber si la matriz es invertible o no? Si queremos ver si la matriz es invertible o no, lo que podemos hacer es ver si las filas son LI o si las columnas son LI. Porque si las filas o columnas son LI, usted puede decir al tiro que la matriz es invertible. Si le da que las filas son LD, por ejemplo, usted puede decir al tiro que la matriz es no invertible. ¿Ya? No sé si con eso responde un poquito su pregunta, Camilo, o iba por otro lado su pregunta. Mucha información. Sí, harta información. Veamos un ejemplo para que ustedes trabajen. Voy a borrar acá. Este teorema lo podríamos juntar con el otro teoremazo que habíamos visto de equivalencia. ¿Se acuerdan? Donde el que decía que la matriz es invertible, el rango es n, había una única solución. Fíjense que ese listado de proposiciones tiene algo en común con este listado, que es el hecho de que A es invertible, ¿cierto? Como ambos son teoremas de equivalencias, entonces si A es invertible, se desencadena un sinfín de consecuencias. Se desencadenan todas estas que les estoy mostrando y todas las del teorema que habíamos visto hace un par de clases. ¿Ya? Entonces, ya chiquillos, a ver, quiero que me digan si la siguiente matriz es o no es invertible.
Quiero que ocupen el teorema y me digan si esa matriz de 4 por 4 es o no es invertible. Prohibido pivotear. La idea es que ocupen el teorema. Quiero que me digan si es o no es invertible. ¿Cómo atacarían este problema? Todos los que están en sus casas también. Quiero que todos estén viendo cómo ver si esta matriz es invertible. Le voy a poner un nombre a esta matriz. A. Quiero que ocupen el teorema. ¿Cómo verían, mediante el teorema que les acabo de presentar, que la matriz es invertible? ¿Qué es lo que tratarían de hacer? Vamos, LI o LD. Por ahí va, ahí le di una gran pista. ¿Ser LI o ser LD? Los que están en sus casas, ¿qué dice su pálpito? ¿Es o no es invertible esta matriz, chiquillos, chiquillas? No hay pálpito, parece. ¿Qué dice su pálpito, chiquillos? ¿Es LI o LD? Perdón, ¿invertible o no invertible esta matriz? Los que están aquí en sala, ¿cómo vamos? ¿Cuál creen, qué pálpito tienen? ¿Es invertible o no es invertible la matriz? ¿Qué dice su intuición matemática, ingeniera? Ingenieril. Tienen que aprender esto súper bien para cuando tengan el curso de IO. Ya, tiempo. Vamos, juéguensela. ¿Qué creen ustedes? ¿Es invertible o no es invertible la matriz, chiquillos? Los que están en sus casas, si se la tuvieran que jugar. Aquí en la sala el que me dice que es invertible, los que están en sus casas, si se la tuvieran que jugar. Invertible. Invertible. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Voy a considerar las columnas, ¿ya? Se podría considerar las filas. Voy a considerar las columnas. Si consideramos las columnas, vamos a tener los vectores 1, 1, 1, 1, 1 menos 1, 1, 2, 3, 1 menos 1, 2, 3, 1, 3, 5. Ese es el conjunto formado por las columnas de la matriz, ¿cierto? La pregunta del millón es si será LI o será LD ese conjunto. ¿Ya? Fíjense en lo siguiente. Notemos que si usted toma la primera columna, maestro, ahí si puede prender su micrófono. No podemos usar los puntos 4, 5. ¿Sí? Sé que porque ahí tenemos que sería no sé, la primera columna un vector de 4 coordenadas.
Claro, podemos ocupar el punto 4 para ver si las columnas generan AR4, dijo usted, ¿o no? Sí. Pero, sí, Pero habría que ver si generan AR4. es que generan 4 vectores de R4, pero... Pero generarán a todos los vectores de R4, a todos. Ah, ok, son todos. No, Claro. no es que el conjunto se vea como R4. Claro, tienen que generar. Esa es la gracia de que el generado sea Rn, es decir, que cualquier vector de R4 en este caso se pueda generar como combinación lineal de las columnas. Ok, entonces sigamos con este. ¿Sí? Entonces, notemos que yo les decía, voy a tomar la primera columna, es decir, el primer vector, lo voy a multiplicar por 2. Lo voy a multiplicar por 2. Y le voy a sumar una vez el segundo. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto va a dar el primer elemento? Va a dar 3, aquí va a dar 1, ¿o no? Aquí va a dar 3 y aquí va a dar 4, ¿cierto? ¿Y dio la misma fila o no? ¿No? Ah, no dio la misma fila, tenía que dar 4. Ya, ese fue error mío. Entonces sí, es LI, es invertible la matriz. Ya, la idea hubiese sido que ese 5 hubiese sido un 4, pero no va a ser tan tramposo cambiarlo ahora, ¿cierto? Si es, lo voy a cambiar de hecho con un número. Si ese hubiese sido un 4, ahí la matriz no es invertible porque la primera columna multiplicada por 2 más la segunda columna genera la cuarta columna. Eso quiere decir que las columnas no serían LI. Y si no son LI, entonces podemos concluir que la matriz no es invertible. Ahora, como esto es un 5 y no un 4, entonces podemos hacer lo clásico de hacer la combinación lineal. Ya sea con fila como con columnas. Entonces, parece que el pálpito de que es invertible que tienen, parece que es correcto. Vamos bien. Entonces, si hacemos la combinación lineal, nos va a quedar, voy a escribir alfa 1, 1, 1, 1, 1, más alfa 2, 1, menos 1, 1, 2, más alfa 3, por 3, 1 menos 1, 2 más alfa 4, 3, 1, 3, 5, y esa combinación lineal tiene que ser igual a 0. ¿Cierto? Entonces, ahí formamos el sistema de ecuaciones alfa 1 más alfa 2 más 3 alfa 3 más 3 alfa 4 igual a 0, alfa 1 menos alfa 2 más alfa 3 más alfa 4 igual a 0, alfa 1 más alfa 2 menos alfa 3 más 3 veces alfa 4, también igual a 0. Y por último nos va a quedar alfa 1, que me borra lo que está aquí más abajito, nos va a quedar alfa 1 más 2 alfa 2 más 2 alfa 3 más 5. Profesor, es lo mismo que resolver el homogéneo, ¿no? Exactamente. Eso mismo también le iba a comentar. Fíjense que si lo pasamos a matriz, vamos a tener dos opciones. Nos va a quedar o la misma matriz o nos va a quedar la traspuesta, dependiendo si escogieron las filas o las columnas. Como bien dijo Rosario, en este caso, si pasamos esto a matriz, ahí vamos a volver al mismo problema. Claro, ahí nos quedan dos opciones, o lo resolvemos el sistema, y ahí ya no nos queda otra opción, vamos a tener que pivotear, o ver el tema del determinante para ver si hay única o infinitas soluciones. ¿Ya? Profe, Bien. si yo usé- ¿Si puede acercar el micrófono? Rosa? yo usé las filas, entonces me queda la traspuesta. Si yo a la traspuesta le adjunto los ceros como de homogénea, me tiene que dar lo mismo, ¿no? ¿Cómo, perdón, si me puede repetir la pregunta? Si a la traspuesta de la matriz le hago la ampliada con los ceros, me tiene que dar lo mismo, ¿no?
Digo, la conclusión tiene que ser la misma. Ujú. Sí. Claro, de hecho, el teorema da mucha libertad en ese sentido si quieren ocupar las filas o las columnas. Ahora, si ocupan las filas, les va a quedar la matriz, pero traspuesta. De hecho, va a pasar eso. ¿no? Y ahí uno decide si hay libertad o no. En este ejemplo en particular, y ahí fue error mío, porque la idea de que eso fuese un 4 para mostrar de que no era invertible la matriz, porque ahí era más fácil verlo, porque ahí sí pasa que una es combinación lineal de las otras. Pero cuando la matriz, cuando no es fácil de ver directamente eso, y ahí no nos queda más opción, y sí o sí en algún momento vamos a tener que pivotear o sacar el determinante o resolver el sistema que nos queda. ¿Ya? Y bueno, y ahí uno puede escoger si trabaja con las filas, que fue el caso de Rosario, que escogió las filas, o las columnas, que fue en mi caso. ¿Ya? Eso, chiquillos. ¿Se entendió la idea del teorema o no? Entonces, este inciso del teorema, al final es más bien útil cuando uno logra como visualizar qué son composición. O sea, que uno se puede escribir como función del otro. Claro. Porque al final, si no, es mucho más rápido de Sí. una escalonar. De hecho, en este procedimiento que hice, se nota aún más por qué son equivalentes las proposiciones. Porque en algún momento como que tengo que pasar por lo mismo. ¿Cuándo conviene ocupar este teorema y cuándo conviene hacerlo como lo hacíamos antes? Eso depende de qué información me están dando. Porque si me dicen, mire, tengo una matriz, no me dan explícitamente la matriz, pero me dan características de la fila de las columnas, quizá ahí me conviene ocupar el teorema. ¿Ya? Ahora, si tengo números, tengo la matriz de manera explícita, por supuesto, lo más seguro es que me va a convenir pivotear al tiro o sacar determinantes dependiendo del caso. ¿Ya? Eso. No sé si los que están en sus casas tienen alguna duda, alguna consulta, chiquillos, chiquillas. ¿O se perdieron en alguna parte? Ya, asumo que el silencio otorga. Entonces, dicho esto, aquí hay otro ejemplo. Dice, demostrar que ese conjunto genera R3. Fíjense ese ejemplo que está ahí. Viene después del teorema, así que por supuesto tenemos que ocuparlo. Dice, demostrar que el conjunto formado por el 1, 0, 1, 3, 1, 1, 1 menos 1, 1, genera R3. ¿Cómo podemos ocupar el teorema para demostrar que este conjunto genera R3, chiquillos? ¿Alguien se le ocurre alguna forma? Podríamos crear una matriz cuyas filas sean los vectores o cuyas columnas también sean los vectores. Si resulta que esa matriz que ustedes pueden crear termina siendo invertible, ¿qué podemos concluir de los vectores? ¿Que generan R3? Que generan R3, tal cual. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Maestro, si nos podemos ir a la pizarra, por favor. Entonces, queremos ver que ese conjunto de vectores generan a R3 y si ocupamos el teorema lo que podemos hacer es crear una matriz cuyas filas o columnas, ustedes deciden eso, 3, 1, 1, 1 menos 1, 1. La matriz que acabo de crear es la matriz formada por los vectores dándolos como fila. Entonces, ¿cómo podemos ver si esta matriz es invertible, chiquillos? ¿Cómo les gustaría que probemos esto? Determinante, Lo primero perfecto. Perfecto, porque hay un 0, ¿ya? Los que están en sus casas, ¿están de acuerdo con ocupar determinante o no, chiquillos, chiquillas? Sí, ¿Sí? Más aún, ocupemos determinante. Entonces vamos a sacar el determinante. Podemos ocupar al tiro la definición de determinante, pero podemos modificar un poquito la matriz. Exactamente. Voy a hacerle la siguiente operación elemental fila a esta matriz. A la fila 3 le voy a restar la fila 1. El determinante con esa operación elemental, ¿se ve afectado? No. No, el determinante no cambia.
Como no cambia, voy a aprovechar y voy a hacer otra operación elemental. A la fila 2 le voy a restar 3 veces la fila 1. Misma pregunta, ¿el determinante se altera con esa operación elemental? No, se mantiene todo igual. Entonces nos va a quedar 1, 0, 1 y nos va a quedar 0, 1, menos 2. Aquí nos va a quedar 0, menos 1 y 0 acá, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ya esa matriz ya es mucho más fácil sacar el determinante, ¿o no? Basta con escoger la columna 1 para sacar el determinante, ¿o no, chiquillos, chiquillas? Y si escogemos la columna 1, nos va a quedar que este determinante va a ser, bueno, el 1 por el cofactor, que va a ser menos 1 elevado a la posición, que es 1 más 1, por el determinante de la matriz 1 menos 2, menos 1 y 0. Y eso da como resultado menos 2. Sí, menos 2. ¿Ya? Como el determinante es distinto de 0, entonces la matriz es invertible. Si la matriz es invertible por el teoremazo, ¿qué podemos concluir del conjunto de vectores entonces? Que sí genera R3. Que sí generan R3, ¿cierto? De hecho, podemos decir muchas más cosas. ¿Qué más podemos decir de estos vectores? En realidad podemos decir una cosa más. ¿Qué más podemos decir de este Conjunto conjunto? independiente. Que es un conjunto linealmente independiente, tal cual. Los que están en sus casas, chiquillos, chiquillas, ¿están de acuerdo o no? Sí. Además, sí, ahí dicen los chiquillos. Tal cual, con solo demostrar que esa matriz es invertible, tenemos que el conjunto genera R3 y además es linealmente independiente. ¿Ya? Eso. ¿Preguntas, consultas sobre el teorema? Lolos, Lolas. Maestro, si puede prender su micrófono, que aquí alguien pregunta. Me perdí. Tenemos que el determinante es distinto de 0, por eso es invertible. ¿Y por qué generamos, genera R3? Ah, ya, tenemos que la matriz es invertible. Si la matriz es invertible, fíjese que está ocurriendo el punto 1 del teorema. ¿Sí? Si ocurre el punto 1, Ah. entonces ocurren todos los demás. Sí, Y uno bien. de esos puntos es que las filas, que justo las filas son los vectores del ejemplo, son LI y además las filas generan ARN, en este caso sería R3. Por eso. A ese. Gracias. Nada, mister. ¿Más preguntas, más consultas? ¿No? Ya. Digamos entonces, vamos con otro teorema. Bien hartos teoremas en la clase de hoy día. ¿Qué dice el siguiente teorema? Dice, si usted tiene un conjunto, un sistema de generadores, imagine que tiene un conjunto y ese conjunto es un generador. ¿Ya? Entonces, si pasa que el conjunto, el generador es LD, ¿se acuerdan que habíamos dicho que si un conjunto es LD, quiere decir que uno de ellos, o más de uno, incluso se puede escribir como combinación lineal de los otros, ¿cierto? Ya, entonces imagine que usted tiene un conjunto LD y ese conjunto genera algo. Si el conjunto es LD, ese teorema le está diciendo que usted puede eliminar uno de esos vectores y lo que estaba generando no va a cambiar. ¿Ya? Por ejemplo, voy a ser súper bien pragmático con esto. Por inventar una casa, usted la puede generar con madera y con clavos. ¿Ya? Por inventar. Entonces el generador sería la madera y los clavos, ¿cierto? Agregamos el martillo, ya ahí está. Madera, clavo y martillo. Con esas tres cosas, suponiendo, hacemos una casa. Entonces el generado de la madera, clavos y martillos da la casa como resultado. Pero ¿qué pasa si a ese generador yo le agrego la silla? Es decir, tengo el generador donde están los clavos, el martillo,
clavos, martillo, madera y una silla. La silla yo la puedo generar con los otros tres, ¿cierto? Entonces, si yo al generado le quito la silla, igual voy a estar generando la casa, ¿o no? Eso es lo que dice este teorema. Ya, la pregunta del millón, ya Camilo fue más allá, la pregunta del millón es saber cuál es el que está estorbando en el fondo. Esa es la pregunta del millón. Porque si el conjunto es LD, lo único que sabemos es que hay algún vector o más de uno que los puedo generar con los otros. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo saber cuál es el que está estorbando? ¿Ya? Eso es lo que dice el teorema. No sé si se entendió con el ejemplo de la casa. Los que están en sus casas, no sé si se entendió el teorema, chiquillos, chiquillas. Sí, se entendió. ¿Sí? Ya, veamos un ejemplo. Entonces, Esto es como por ejemplo, uno tiene una matriz y entonces le hace como operaciones fila y llega a que, por ejemplo, una fila es 0. En el fondo, esa fila podría ser como que uno la puede sacar, sería como la silla. exactamente. Ya. Exactamente. De hecho, es el procedimiento que vamos a aplicar ahora. Ahí me spoileó un poquito lo que vamos a hacer. Miren este ejercicio. Dice, sea S es este conjunto, es un generado. Está generado por 1, 2, por 4 vectores. ¿Ya? Es decir, tengo 4 vectores, con eso yo genero un subespacio. ¿Cierto subespacio? Súper bien. Dice, determina un conjunto LI que siga generando a S. Es decir, S es un conjunto generado por 4 vectores. El ejercicio, el ejemplo, me está pidiendo encontrar un conjunto LI que siga generando a S. Si todos y todas miramos a S, S ya está siendo generado por 4 vectores. Si resulta que esos 4 vectores ya son LI, y nosotros probamos que esos vectores son LI, el problema se acaba porque esos serían el generador LI que me están pidiendo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que se nos puede presentar? Que sea LD, ¿o no? Que el conjunto sea LD. A ver, si ese conjunto de 4 vectores es LI, ahí está el generador LI que nos está pidiendo el ejercicio. Pero si el conjunto no es LI, ahí hay un problema, porque me están pidiendo un generador que sea LI. ¿Ya? Entonces, vámonos a la pizarra, maestro, por favor, para que podamos resolver el ejercicio. No sé si los que están en sus casas se entiende la problemática planteada, chiquillos. Sí, profe. ¿Sí? Profe, ¿la podría repetir? Sí, claro que sí. ¿Nos podemos ir al PDF de nuevo, mister? Véanlo así, vámonos al ejemplo de la casa de nuevo. Yo tengo 4 elementos, ¿ya? Yo tengo 4 elementos y con esos 4 elementos yo genero una casa. No conozco muy bien los elementos con los que generé la casa, solamente que generé la casa con 4 elementos. El ejercicio, el ejemplo me está pidiendo encontrar elementos que sean independientes entre ellos, con los cuales siga generando la casa. Si resulta que los 4 elementos con los que genero la casa ya son independientes unos con otros, entonces ese es mi conjunto generador de la casa. Pero a lo mejor puede pasar que uno de esos 4 elementos no sea tan necesario, entonces ahí los elementos ya no son independientes, de ahí tendríamos que buscar otro. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Tengo un conjunto que está formado por 4 vectores. Es el generado por esos 4 vectores. Pero si ahí identificamos al tiro uno que sea combinación lineal de los otros dos, ese está de más. Exactamente. Rosario que en la sala me dice, si nos damos cuenta que uno de los 4 vectores es combinación lineal de los otros, entonces ese es el que podemos sacar del conjunto. ¿Ya? Ese es el problema. No sé si con eso se entendió un poquito mejor, mister, o igual Sí. quedan dudas ahí. ¿Sí? No, ahí sí. Maestro, sí, puede prender su micrófono y acercárselo. Ya, buena pregunta. Si quitamos un vector, vamos a seguir estando en R4 solo por el hecho de que estamos trabajando con vectores de 4 coordenadas. ¿Ya? Es como en R3. En R3, si usted tiene un conjunto que está formado por solo un vector,
igual vamos a estar en R3, pero ese conjunto generado va a ser una recta, por ejemplo. ¿Ya? Ya, ahora sí, maestro, sí, podemos volvernos a la pizarra. Ya, chiquillos, el procedimiento para saber, bueno, primero necesitamos saber si es LI o LD el conjunto. Para saber si es LI o LD, podemos formar la matriz con las filas, ¿cierto? Y ver si esa matriz es invertible o no. Si es invertible, entonces los conjuntos son LI y el problema se acaba. Si la matriz no es invertible, entonces los vectores son LD y ahí sí hay un problema. Profe, Entonces, si yo noto el tiro el tema de que uno es combinación lineal de otros, no es necesario hacer eso. no es necesario hacer eso, ¿cierto? ¿Hay uno que se vea más o menos claro que es combinación lineal de los otros o no? Sí, el último es combinación lineal de los primeros dos. El último es combinación lineal De los primeros dos, de los primeros dos. Creo que tiene razón, ¿no? con alfa y b igual a 1. No, sí, tiene razón. Si los primeros dos los sumamos, da el cuarto. Sí. ¿Y será el único que está estorbando? El tercero también Oh. es combinación del primero y el último. ¿El tercero es combinación lineal del primero y del último? Sí, Ya. Súper bien. Entonces, ya fijo el conjunto SLD, ¿cierto? En base a lo que Rosario y la compañera ahí en la casa también nos dijo, fijo SLD. Pero las dos dijeron algo súper potente y ahí entramos en una discusión porque la compañera en la casa dijo el segundo es combinación lineal del primero y del último. Sí, pero si es que el último es combinación lineal de los primeros dos, hay otra combinación que de los primeros dos que forman el tercero. Claro, y claro, efectivamente, y Rosario dijo que los primeros dos generan al último. Entonces, bajo esas dos proposiciones que son correctas, ¿cuál eliminamos? Ambos. Ambos. O sea, podemos ¿Eliminamos ambos o uno de esos dos? ambos, porque si yo hago otra combinación lineal que no sea con alfa y beta 1 de los primeros dos, puedo hacer el tercero, ¿no? Ya, para responder esa pregunta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir, y aquí préstenme mucha atención. A ver, mi pregunta en realidad apunta a que si bastará con sacar uno. Ese es el tema aquí. Maestro, si puede acercar su micrófono. Pero es que si sacamos el último, entonces ya no puedo generar el tercero, porque el tercero lo genera con el primero y el último. Pero si es que el último lo generé con los primeros dos y luego con ese generé el tercero, Ah, ya, eso sí. es una combinación diferente nomás que me genera el tercero. La pregunta es en realidad, el tercero y el cuarto, porque parece que ahí está la discusión, ¿no? Entre el tercer y el cuarto elemento. ¿El tercero y el cuarto se puede generar solamente con el primero y el segundo? Sí. Esa es la pregunta. Porque si los últimos dos los puedo generar con los primeros dos, entonces me quedo con los primeros dos. ¿Cierto? Entonces, claro, se va a poder, y aquí de nuevo viene esto, aquí lo logramos ver de manera más o menos directa igual. Pero ¿qué pasa si no lo vemos de manera directa? Ese es el tema. Entonces, lo que dijo tanto Rosario como la compañía que está en la casa, lo vamos a corroborar con lo que vamos a hacer a continuación. ¿Ya? Entonces, déjenme ver cómo estamos con la hora. Les dije, vamos a hacer una matriz con las filas, con los vectores, es decir, 1, menos 1, 1, 1. Y aquí va a ser menos 1, 2, menos 1, 2, 1, menos 1. Y aquí va a ser 1, 0, 3, 1. 1, 0, 3, 1, 0, 1, 2, 0. Vamos a empezar a pivotear esta matriz. ¿Ya? Vamos a volver a nuestro infalible algoritmo de Gauss. Entonces, si vamos a pivotear esta matriz, yo creo que están todos de acuerdo conmigo que a la fila 2 hay que sumarle la fila 1 y que a la fila 3 hay que restarle la fila 1. ¿Cierto? Si hago eso, nos va a quedar 1 menos 1, 1, 1, menos 1, 2, 1, menos 1. No, no dije eso. Olviden eso que les dije, está mal.
escribí la segunda fila tal cual, y hay que modificarla por la operación elemental que yo les dije. Sería 0, 1, 2, 0. Aquí sería 0, 1, 2, 0. Y aquí sería 0, 1, 2, 0. Ah, aquí se empieza a notar como más clarito todavía lo que había mencionado Rosario y la compañera de la casa, ¿no? ¿Qué operación elemental hacemos ahora? A la fila 3 le restamos la fila 2 y a la fila 4 también le podemos restar la fila 2. Entonces nos va a quedar 1 menos 1, 1, 1, 0, 1, 2, 0. Y nos va a quedar eso, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con esa operación elemental o no? ¿Cómo interpretarían ustedes lo que acaba de pasar ahí? Pasó que aplicamos el algoritmo de Gauss y las últimas dos filas dieron 0. ¿Cómo interpretarían eso ustedes? Que esas dos últimas filas están como construidas en base a las otras. Eso, como las últimas dos filas se hicieron 0, eso quiere decir que dependen de las dos de arriba, porque las logramos generar, por eso lograron que fuesen 0. Pero, profe, porque por ejemplo aquí pasó que 3 filas eran iguales, pero por ejemplo si solo 2 hubieran sido iguales, en el fondo ahí va a estar la opción de eliminar o uno o el otro, porque en Exacto. realidad uno puede restar acá o puede restar al otro lado. Tal cual. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usted se va a fijar en qué filas se hicieron ceros, esa fila y esa que está ahí, y los vectores los que correspondían a esas filas son los vectores que hay que eliminar. Dicho de otra forma, son los vectores que están estorbando. Por lo tanto, el generado por... creo que avancé sin querer. Ahí sí. Por lo tanto, el generado del 1 menos 1, 1, 1, 1 menos 1, 1, 1, menos 1, 2, 1 menos 1. El tercero es 1, 0, 3, 1. 1, 0, 3, 1. 0, 1, 2, 0. Ese generado es exactamente igual al mismo generado que simplemente los primeros dos. Sí, lo único que tiene que tener cuidado, bueno, si no escuchan, Camilo preguntó que entonces podríamos eliminar cualquiera de los 4. Sí, claro, cualquiera de los 3 que están abajo. Lo único que tienen que tener cuidado es que si en su procedimiento en algún momento multiplicaron alguna fila por 0. Es lo único con lo que hay que tener cuidado nada más. ¿Ya? O si cambiamos una fila de lugar. Y si cambian filas también. ¿Ya? Esas son como las únicas sutilezas con las que tienen que tener cuidado. Si no, pueden eliminar cualquiera, no hay problema. ¿Ya? Entonces, tanta parafernalia con este conjunto que se generaba con 4 vectores, en realidad generaba lo mismo con 2 vectores. Eso es lo que dice el teorema. ¿Ya? Eso, chiquillos, ¿se entendió o no el teorema y el ejemplo? Los que están en sus casas, chiquillos, ¿se entendió o no? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ya, perfecto. Maestro, si podemos volver al PDF. Ya, quiero hablar de este teorema. Sí, con esto termino para que la siguiente clase partamos con base y dimensión. ¿Qué dice este teorema? Dice, si usted tiene un conjunto finito, que es un sistema de generadores, entonces cualquier conjunto LI tiene a lo más n vectores, a todo dar. Entonces, imagine usted que tiene un conjunto que está generado. De hecho, maestro, si nos podemos ir a la pizarra. Sigamos con este ejemplo. Tengo un conjunto que está generado por 2 vectores, ¿cierto? ¿Qué está diciendo el teorema que recién les mostré?
Si usted dentro de ese subespacio trata de buscar conjuntos CLI, va a encontrar conjuntos con a lo más 2 elementos, que es la cantidad de elementos que hay en el generado. Por lo tanto, R3, nosotros en la clase pasada habíamos hablado que R3 usted lo genera con 3 vectores, ¿cierto? A lo más, ¿cuántos vectores CLI va a poder encontrar en R3 entonces? 3, a todo dar. Es decir, si alguien lo quiere engañar y decirle, mira, ¿sabe qué? Tengo un conjunto en R3 de 4 elementos y es LI. Entonces él está mintiendo, imposible. No puede haber un conjunto de más de 3 elementos en R3 que sea LI. ¿Ya? Porque entonces me estarían diciendo que R3 es más grande de lo que uno pensaba. ¿Sí? Y eso también aplica para R4, R5, etc. Entonces, maestro, si nos podemos ir al PDF ya para que vayamos cerrando. Los polinomios de grado 2. Nosotros habíamos hablado de un generador de los polinomios de grado 2. ¿Se acuerdan cuántos elementos tenía el generador de los polinomios de grado 2? Tenía 3 elementos, ¿se acuerdan o no? Que era el 1, el x, esto es grado 2, y x cuadrado. 3 elementos. Por lo tanto, en el mundo de los polinomios de grado a lo más 2, a lo sumo, ¿cuántos elementos se le iba a poder encontrar en un conjunto? ¿Cuántos elementos en un conjunto LI? Exacto, en el mundo de los polinomios de grado 2. Dos. A lo más 3, porque los polinomios de grado 2 están generados, habíamos visto un generador de 3 elementos. El 1, el x y el x cuadrado. Ah, ¿Cierto? Entonces, a todo dar, podemos encontrar conjuntos de 3 elementos que sean LI. En base a lo que le acabo de mencionar, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que hice el ejemplo? ¿Cómo? La pregunta dice, considere el espacio vectorial de los polinomios de grado a lo más 2. ¿Es el conjunto, ese que está ahí, LI? ¿Qué es lo que está en sus casas? Ese conjunto, en base a lo que les mencioné, ¿es LI o LD? LD, LD. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? 3. Tiene 4 elementos Ah, y 4, yo recién perdón. les dije que los polinomios de grado 2 están generados por 3 elementos. Por lo tanto, sobrepasé esta cantidad, así que fijo tiene que ser LD. pero no quiere decir que todos los otros elementos sean LI. ¿Que todos los elementos qué, perdón? O sea, no quiere decir que todos los conjuntos de 3 sean LI. Exacto. No dice que todo, sí, buena pregunta. Ahí de no haciendo una pregunta del recíproco. Eso no quiere decir que todo conjunto de 3 elementos es LI. ¿Ya? Sí, de hecho ahí me spoileó también un teorema que vamos a ver más adelante. Eso, chiquillos, ¿se entendió o no? ¿Preguntas, consultas sobre esto? ¿Los que están en sus casas, todo bien, chiquillos? Yo lo entendí, pero tengo duda de cómo lo relacionaron con LI y LD. Ah, de ahí le recomendaría ver la clase pasada, porque ahí trabajamos tanto con LI y LD. Clase que a todo esto no me acuerdo si está cargada en el curso. No, ya la voy a cargar, mister, para que ahí le pueda pegar una ojeada, ¿ya? Bueno, ¿Ya? Ya, súper bien. Ya pues, chiquillos, me despido de los que están en sus casas porque vamos a cortar ahí la transmisión ahora. Cuídense mucho, mucho éxito con su informe de cálculo integral. Esperamos ver cosas bien entretenidas ahí en ese informe. Así que eso, cuídense mucho, que estén bien. Chao, Amén. profe. vale. Chao. Muchas gracias. Dígame, cortemos nomás la transmisión.